¡Ah! Si tan solo tuviera una única razón por la cual abomina tanto del humo. ¡Ah! ¡Qué me siento extraño aquí! Y además me hace toser, como si estuviera en una misa. Pero en las misas no tiene usted necesidad de toser. No, cuando prende el incienso. Ah, ya. Bueno, pero... eh, a lo mejor usted no ha estado en cierto tipo de misas que sí podrían ser, ah, por decirlo así, interesantes. ¿Ah? Señoras y señores, muy buenas noches. Sobre esta historia tendrán más detalles en unos instantes cuando comencemos a narrarla aquí, en las Leyendas del Cuervo. Sean una vez más bienvenidos a las sombras. James George Frazer, en su célebre volumen llamado La Rama Dorada, nos habla del fenómeno de la llamada Misa Negra. De ella dice que lo que se cuenta que en su celebración la ceremonia comienza por el final y termina por el principio del correspondiente a la misa católica. En pocas palabras, se trata de una inversión del culto católico. Los rezos son realizados en latín, pero con las palabras invertidas. Un detalle macabro, además de los que he añadido, que se añade a sí mismo a otros relativos a la misa, es que de la misma forma en que en la misa católica se pide por el bien de las personas que pertenecen a la comunidad, en esta suerte de misa invertida se pide por el mal y por el perjuicio de aquellos quienes son enemigos de los que están celebrando el culto. Sin embargo, esta y muchas otras creencias sobre la forma en cómo se pervierte el sentido de la misa de los católicos suelen ser parte más del folclore que verdaderos testimonios. Si alguien ha tenido la oportunidad de asistir a estos eventos, es probable que la imaginación supla aquellos eventos inexplicables con imágenes más dignas de una narración fantástica, o bien que en realidad tal asistencia no haya tenido lugar y todo sea producto de la creatividad de alguien. Pero, en realidad, ¿cuál vendría a ser el objetivo de estos rituales? Habitualmente, en el caso de estas misas, estos cultos, lograr conciliar la voluntad humana con la de una divinidad en pos de una petición. Bueno, de entrada podemos entender pues que se trata de, hasta cierto punto, simplificando este aspecto, se trata de cumplir deseos. Se concentran, por causa de la voluntad de todas las personas, una energía muy especial dentro de los templos llamada egregor. Y aquí pues no me refiero nada más a la iglesia del culto católico, sino en realidad a cualquier lugar donde haya un culto. Este egregor está constituido por la fuerza de la creencia de las personas que depositan su confianza, su fe, su amor, su fuerza
en este tipo de peticiones con tal de obtener un beneficio para todos. Habitualmente siempre se habla de que pues hay una comunidad y por eso precisamente normalmente los cultos religiosos son gregarios, es decir, llevan a mucha gente a congregarse alrededor de estos grupos que se reúnen, hacen sus peticiones y de esta manera logran empezar a formar este culto, esta comunidad en torno a esas peticiones, a esos beneficios y por supuesto en torno a la hermandad que existe con todas las personas que ahí se congregan. ¿Qué tan útil es? Podría decirse que en muchas ocasiones es un hecho que las personas ven que todo esto se cumple. Algunos escépticos podrían simplemente arguir que es porque la gente así lo desea y que muchas veces si estamos en la posibilidad de desear este tipo de cosas, tienden a suceder. Es probable. Yo me voy a permitir añadir otra. El egregor que se ha concentrado me parece que podría tener mucho que ver, puesto que se trata de una energía que las personas han generado, no solamente en el momento de la petición, sino a lo largo del tiempo. Cualquiera que entre a una iglesia del culto católico, sea o no sea creyente, va a poder percibir cierto tipo de energía. ¿Acaso será esta energía la responsable del cumplimiento de la voluntad de las personas? ¿Podría también esta energía acumulada actuar en contra de aquellos que acuden con intenciones distintas a rendir culto a la divinidad a la cual está consagrada dicha iglesia? Y de ser así, ¿por qué creen que sucedería esto? La pregunta la hago porque en la parroquia de Tecozautla, esto se encuentra en Hidalgo, se dice que hace unos años hubo un joven sacristán al cual, como a todos los auxiliares de la misa, y que normalmente pues, los padres los instruyen en la posibilidad de ejercer una vida monástica, en la posibilidad de que su vocación sea religiosa, aunque en la mayor parte de las ocasiones son chicos, son jóvenes, son personas que se ofrecen para poder hacer este servicio a cambio de una paga, a cambio de beneficios dentro de la cuestión de índole religiosa. Había un sacristán, pues bueno, que tenía también pues esta característica, tal como la acabo de narrar, de ser un jovencito que muy probablemente puedo imaginarme que al principio habría sido sumamente industrioso, habría sido muy empeñoso para hacer las cosas, en fin. Sin embargo, resulta que empezó a pasar el tiempo y él, al igual que otros jóvenes, también sintió que habría algunas cosas que no entendía, primeramente, por qué tendrían que estarle negadas. Y a continuación, ¿por qué no proveerse de ellas fácilmente? Estas cosas, sin duda alguna, eran el vino de consagrar y el dinero de las limosnas que se depositaba en las alcancías pertenecientes a las distintas imágenes que normalmente suelen estar en una iglesia. Si ustedes han tenido la oportunidad de entrar, verán que hay alcancías las cuales se te pide que otorgues un donativo para determinada causa, ya que pues prácticamente cada imagen está destinada a una causa. Ya será una Mater Dolorosa, es decir, una Virgen llorando, ya podrá ser
una de las múltiples imágenes de Jesús, tal vez probablemente lacerado después de su tormento en la cruz, algún otro santo, qué sé yo, varias imágenes. Entonces todas estas alcancías, con las cantidades que lograban reunirse, y asimismo el vino de consagrar por la falta de vigilancia que se habría hecho, puesto que él era el encargado de servirlo, habían hecho que este joven sacristán de repente considerara que fuera muy fácil empezar a tomar uno tras otro, al principio seguramente poco a poco, algunos tragos para probablemente solazarse durante la celebración de la misa. O bien, para poder tener otro tipo de emociones distintas a partir de la ingesta del alcohol. Como aparentemente, como sacristán, tenía la oportunidad de ser un personal, vamos a decirlo, de confianza, por supuesto, este joven también empezó a sentir que era muy fácil tomar los recursos que no le correspondían y que la gente habría donado en la forma de limosnas en las alcancías. Muy poco a poco, y con una mentalidad muy poco cristiana, este joven empezó a apoderarse de ese dinero y de cantidades de alcohol cada vez más grandes. Merced a ellas, por supuesto, un día después de beber, se durmió, lógico, y se despertó muy tarde en la iglesia. Podemos suponer que el joven, después de haber terminado la misa, se habría ocultado en algún lugar para poder seguir escanciando las botellas y que se habría quedado encerrado después de determinada hora. La hora en que, sin duda alguna, el sacerdote ya habría cerrado la iglesia. Por lo tanto, de repente nuestro joven se halló completamente solo en la inmensidad del templo y sus pasos resonaban con el eco que suele acompañar a estos lugares por causa de las estructuras amplias y angulares que hay en estos sitios. La diferencia es, no había gente. Los únicos pasos que se escuchaban eran los de él. El eco también de su respiración, de su carraspera, e inclusive de estas pequeñas exclamaciones que lanzaba, muy probablemente por causa del temor, ya que la oscuridad en el templo imponía sin duda alguna. Pero todos sabemos que la oscuridad no suele ser total en estos lugares. Siempre hay un tipo de iluminación, tal vez debido a algún cirio, algunas velas o algo que solían dejar prendido allí en la iglesia. Pero vio como si una brisa agitara la flama de algunas candelas. El joven no solamente estaba demasiado sorprendido, sino que sin duda alguna empezó a tener y a sentir un gran temor por hallarse en esa situación. Por supuesto, acostumbrado a hacer las cosas tal como las hacía, todo lo que tenía que hacer era esperar a que amaneciera el nuevo día para nuevamente escurrirse y salir de ahí y tal vez tomar un sueño. Pero en estas condiciones, cuando empezó a ver esta serie de brisas que de repente movían las velas en una iglesia completamente cerrada, eran algo que de ninguna manera le garantizaba que podría dormir tranquilamente aquella noche. Así pues, el joven
se quedó mirando hacia el altar. Y al lado de este silencio que parecía completamente sepulcral, comenzó a romperse cuando escuchó suaves pasos, como los pasos que suelen producir las sandalias de los sacerdotes cuando caminan. Y eran varios que no ubicaba de alguna parte, del fondo, no, sin saber cómo. Él vio que había 4 sacerdotes que iban avanzando por el pasillo central de la iglesia, llevando sendos cirios y ocupando sus manos para llevar las asas de un féretro que finalmente depositaron frente al altar. El joven no entendió de primera instancia de qué se trataba esto. ¿Acaso en la iglesia se celebraban cultos después de la hora del cierre? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué estaban ahí? Pero por supuesto recordó las condiciones en que se encontraba e incluso todavía sintió en su mano el agarre del frío de la botella que estaba bebiendo hace unos instantes. Por supuesto, si alguien lo veía en esa situación, a él sería el que le llamaría la atención. A él sería al que le dirían algo. Por lo tanto, se trató de hacer lo más pequeño y discreto posible y esconderse mientras veía que estos encapuchados, a los cuales no pudo verles en absoluto el rostro, dejaban el cuerpo frente al altar y comenzaban a entonar salmodias en latín. Si en alguna ocasión han escuchado los oficios de muertos, que sorprenden por la severidad con la que el latín le da solemnidad a la muerte, ahora imagínense en estas condiciones cómo se escucharían esos rezos, esos cánticos ante la presencia de un cadáver. El joven se moría de espanto. No entendía cómo era que estaba sucediendo eso y, por supuesto, aunque imaginaba que se trataba de personas, el hecho de no verles en ningún momento el rostro lo había estremecido completamente. Finalmente, las oscuras figuras encapuchadas se fueron retirando del lugar y dejaron ahí abandonado el féretro acompañado de 4 cirios. ¿Quién habría sido el desdichado? ¿Por qué lo habrían dejado ahí? El joven, una vez que no hubo nadie, decidió seguir los dictados de su curiosidad y se aproximó al féretro. Levantó ligeramente la tapa para ver la identidad del fallecido. Era necesario, tenía que entender qué era lo que estaba pasando. Y es entonces cuando su espanto no conoció límites al ver que quien estaba en el ataúd era él. Era su rostro, era su cuerpo. El joven salió corriendo. Quiso buscar la manera de cómo escabullirse de la iglesia, pero no pudo porque esta estaba completamente cerrada, así que solamente trató de buscar el lugar más apartado del altar en donde habían encontrado el ataúd, en donde habían dejado el ataúd y habían dejado los cirios, y esperando que aquellos encapuchados no volvieran a aparecerse, el joven, llorando de espanto, con el terror en la piel,
haciendo que sintiera hielo en la columna vertebral. Poco a poco se fue quedando quieto, agotado por el terror y el espanto. Cuando al día siguiente, al abrir la iglesia, el padre lo sorprendió. El muchacho no supo explicar lo que había ocurrido. Hablaba de incoherencias, se sentía mal. El evento le había descompuesto completamente la cordura y prácticamente habría perdido la razón. Así, el joven se dice que murió años después. Pero en la iglesia de Tecozautla se escuchan los gritos desesperados que él tuvo al ver un entierro, al ver pasar una procesión con un féretro en donde él era quien iba dentro del ataúd. Había presenciado una misa que, a no ser que alguien pudiera titularla de otra manera, para él había resultado una misa maldita. Miedo. Bueno, no tendría usted por qué tener miedo. Usted no hace cosas como ese hombre. Pero sí, el hecho es que en muchas ocasiones se ha contado que quienes tienden a meterse con objetos religiosos, con reliquias, con situaciones de este tipo, probablemente no viven mucho tiempo para contar su hazaña. Sin embargo, en este caso solamente ustedes con sus creencias. Y por supuesto, con el criterio que tengan ustedes, sin duda alguna llegarán a una mejor conclusión a la que podamos llegar nosotros aquí. Nosotros solamente traemos la historia y hemos cumplido con ello, y nosotros nos despedimos como siempre en todas las ocasiones en que traemos una nueva leyenda. Ajá. Sin embargo, nosotros aquí, como parte de este universo de las leyendas del cuervo, seguimos trayendo para ustedes muchas opciones, empezando por las que de alguna manera se ofrecen por una de nuestras casas editoriales que nos apoya siempre, que es la casa de Literpo. Mandamos como siempre un cariñoso saludo a la maestra Eni Saiz y por supuesto a todos los compañeros de Literpo. Del mismo modo también en Eternal Dunas, sus creadores, maestro Nathaniel Llano, que le mandamos un abrazo, la maestra Angie Vampi, a quien también pues, le mandamos un cariñoso saludo, parte de este apoyo que tiene las Leyendas del Cuervo en la página de Facebook que se tiene con URL Cultura Gótica. Allí en Facebook ustedes también pueden encontrar las Leyendas del Cuervo. El Literpo, pues bueno, van poco a poco ustedes encontrándolo en su cuenta de Twitter, que es literpo_publish, y también en la página de literpo.com. Todos los vínculos se encuentran aquí en la descripción, al igual que de la página de Facebook de Eternal Dunas, de su cuenta de Instagram, Eternal Dunas 1. Asimismo también pueden encontrar la página de TikTok, su cuenta de TikTok, que es la de Eternal Dunas, y el canal de YouTube de Eternal Dunas, en donde ustedes nos van a encontrar, al igual que en los otros espacios, además de los poemas y las creaciones que nosotros hacemos para esta página, con la cual promovemos también este estilo de literatura gótica. También encontrarán los videopoemas en todos estos espacios, unos breves poemas que hemos ideado por hacer pequeños poemas en los cuales agregamos música y nuestra voz, y asimismo también encontramos en este espacio los libros del cuervo.
Los libros del cuervo son el espacio en donde un servidor, Paul Raven, les empieza a platicar acerca de temas relativos a todo lo que es la cultura gótica, sobre autores de horror, en fin, sobre una cantidad de temas, por la muerte, el vampirismo, entre otras cosas que esperamos que les llamen a ustedes la atención. Ajá. Asimismo también van a encontrar, pues bueno, los enlaces a nuestras páginas, Leyendas del Cuervo Oficial y el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial, donde van a encontrar no solamente los previos de los videos que nosotros les presentamos, sino también los enlaces a los videos de la cuenta de TikTok del señor Morticio, las crónicas de Morticio. En estas crónicas de Morticio ustedes van a encontrar que el señor Morticio les platica acerca de costumbres funerarias poco frecuentes. Les platica también acerca de situaciones de horror que acontecen alrededor de predicciones y de muertes absurdas. Y también, pues bueno, sobre eventos de ocultismo, entre otras cosas que tiene para ustedes esta interesante cuenta de las crónicas de Morticio que crece día con día. Así que los invitamos a que nos acompañen ahí. Y por supuesto, no dejen de acompañar el canal de las Leyendas del Cuervo. Suscríbanse, activen la campanilla, otórguenos un like cuando les guste el video, regálenos un comentario. Todo esto es importante para nosotros para seguir creciendo de esta manera. Sin más por el momento, señoras y señores, vamos a dejarlos, no sin antes recordarles que pues siempre vamos a estar aquí todos los martes a esta hora para darles una vez más, así como con esta terrible historia, la bienvenida a las sombras.